Ok, muy bien, bienvenidos a todos. Ya hay varios. Es un agrado compartir con vosotros la palabra del Señor en esta mañana de domingo. Vamos a continuar con el tema. Yo sé que el nombre que le puse es la bendita esperanza y mayormente tiene que ver con, con la venida del Señor a las nubes para buscar a su iglesia. Es la esperanza que más gloriosa que los creyentes en Cristo tenemos. Es lo que esperamos que ocurra en cualquier momento, pero tal vez algunos no la veamos, no sabemos, no conocemos los planes del Señor. Así que, pero ya sea que partamos antes o partamos cuando Él venga, siempre será glorioso estar con Él. Así que nuestra esperanza sí es bendita. Y damos gracias al Señor por darnos toda la luz, por darnos toda la revelación de sus planes para con su pueblo redimido, la iglesia. La iglesia es su esposa, no nos olvidemos, la esposa, su amada esposa. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces ahora quiero llevaros a Mateo 24-25. Este es uno de los pasajes más eh, reveladores, pero que no tienen que ver con la iglesia. Usted dirá, no, ¿por qué no tiene que ver con la iglesia? Porque la iglesia no se menciona aquí. Y eso es lo que yo sé que hay mucha confusión en este pasaje y se ha usado muchas porciones de este pasaje y parábolas de este pasaje en la predicación del Evangelio o para los creyentes. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes que aparece aquí, ¿verdad? La usamos, yo también alguna vez la usé para predicar el Evangelio. Pero este capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo es una predicción o dentro del tema escatológico. Cuando usted encuentra esa palabra escatología, es el estudio de las cosas futuras. Así que este pasaje de Mateo 24 y Mateo 25 tienen que ver con Israel y mayormente con la gran tribulación. Es lo mismo que casi la mayoría del libro, casi la totalidad del libro de Apocalipsis, es un libro que tiene que ver no con la iglesia, no está, excepto al principio, y después es los juicios que caerán sobre este mundo y la venida de Cristo en el capítulo 19 de Apocalipsis. Este libro, este pasaje va junto con Daniel, con la profecía de las 70 semanas y gran parte del libro de Daniel, pero mayormente la profecía de las 70 idómanas, 70 semanas de años, 490 años. Ahora, no fui a Daniel porque Daniel se estudió y la profecía de las 70 semanas también se explicó. Hay que leer ese pasaje mucho, la profecía que habla el Señor de las 70 semanas y en que claramente el Señor dice, o el ángel, la palabra del Señor a través del ángel a Daniel le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa y sobre la santa ciudad. El pueblo de Daniel es Israel, la santa ciudad es Jerusalén y la iglesia no estaba ni siquiera en los apóstoles. La iglesia nace el día de Pentecostés, 50 días después de Cristo. Así que Mateo 24 voy a dejar introducido el tema. Como dijo mi hermano, el tiempo para mí se me complica a veces.
para entregar tanto material que hay. Voy a leer desde el versículo 37 del capítulo 23 y les voy a explicar por qué. Este es el contexto. Este es el contexto en que nace este gran discurso. El discurso así llamado, se le llama más bien, conocido a través de los años por muchos exégetas, como el discurso del Monte de los Olivos, el discurso del Monte de los Olivos, así como Juan 14 se le llama el discurso del aposento alto o el del Sermón del Monte, otro gran discurso. Estos quizás serían los tres grandes discursos que algunos definen así. El versículo 37 del capítulo 23 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, dice el Señor, juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos, junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa. Ya explicaré qué será eso de vuestra casa. Vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor está en el capítulo 23 y antes, hay un sector de ese segmento. Él está en el templo, hasta aquí está en el templo, hasta el versículo 39 del capítulo 23, Cristo está en el templo enseñando. Gran parte del capítulo 23 son una serie de ayes, como se le llaman, ay de, y es contra los fariseos. Es un discurso contra ellos. En el versículo 37, 38 y 39 que acabamos de leer, ya el Señor se refiere a todo Israel, no solo a los fariseos, sino a todo Israel, dirigiéndose a Jerusalén, pasaje que conocemos. Lo que él dice en el versículo 37, 38 y 39, les puede decir eso. Ellos abandonan, Cristo abandona el templo y abandona Jerusalén y no vuelve hasta ser crucificado en unos días, 2 días más, para que más o menos nos introduzcamos en el contexto de la enseñanza esta. Y el Señor abandona el templo, dice el versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo. Ha estado en el templo enseñando. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo el Señor le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, esto sorprende a los discípulos, por supuesto. Este templo lleva años en construcción y todavía no se terminaban. Todavía las terminaciones estaban pendientes. Se terminará en un par de décadas más, creo. Ese es el templo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, para contagiarse con los judíos y ganarse el aprecio del pueblo judío, construye o reconstruye el templo que había sido a su vez construido por Zorobabel en el primer regreso del exilio de Babilonia. Así, y este templo nuevo es una de las maravillas del mundo en su tiempo, porque se parecía al de Salomón, pero era más grande aún que el de Salomón. Así que los judíos se sentían muy orgullosos de su templo. Y el Señor le dice: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso llama la atención a los discípulos. Y vamos al versículo 3. Yo estoy leyendo y un poquito explicando nomás, y volveré atrás. Y estando él sentado en el monte de los olivos, el monte de los olivos está al frente de Jerusalén,
Y de tal manera que desde ahí tiene una vista panorámica de Jerusalén y del templo. Y el Señor pasaba mucho tiempo en el monte de los Olivos. ¿Para dónde se dirigirá el Señor después? Irá a pernoctar o a hospedarse en Betania, que era donde mayormente era acogido, en Betania. Pero por ahora están en el monte de los Olivos, se sentarán allí, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo, creo que son 4, son nombrados en otro evangelio que serían este par de hermanos, Juan con su hermano Jacobo o Santiago y Pedro con Andrés. Y ellos 4 en cierto modo son portavoces de los 12 y le preguntan al Señor y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces muchos exegetas dirán, escritores dirán que aquí hay solamente 2 preguntas, otros dirán que hay 3, pero si es que son 2, la segunda en cierto modo son 2 en una, o que está encerrada en el mismo momento. ¿Cuáles son? ¿Qué señal habrá de tu venida? De tu venida. ¿Por qué preguntan de la venida? Ya les explicaré. Y del fin del siglo, que es la palabra aion, el siglo, edad o época. ¿Ya? Edad o época. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la respuesta de Cristo. Y la respuesta de Cristo abarcará todo, desde este versículo abarcará todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25 de Mateo. Ahí ya entendemos. Más o menos ese es el contexto de donde nace este discurso. Y lo primero que el Señor hace es una advertencia. Creo que hasta ahí llegaré, hasta la advertencia. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es la advertencia. Mirad que nadie os engañe. Es tremendamente actual. Cada vez se hace más importante esta advertencia. ¿Cuál es? No seamos engañados. No seas engañado, engañada, hermana, hermano. No. El Señor lo primero que advierte, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Le parece conocido ese lenguaje? Más que conocido. Somos la generación que ha experimentado en mayor escala lo que aquí dice el Señor. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, etc. El 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quiénes? A los discípulos. Y se matarán, y muchos, perdón, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Quiénes son los más aborrecidos a través de la historia? Usted dirá, la iglesia, puede ser. ¿Y qué del pueblo judío? Y seréis aborrecidos. El versículo, muchos tropezarán, el 10. Entonces, si se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas, ahí está otra vez. Por eso estoy leyendo hasta aquí, creo que hasta el 14 leeré nomás. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Un texto sacado de su contexto a través de los años, de los años, de los años. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Para aquellos sectores religiosos que dicen que la salvación se pierde, este es el texto base. Hay que perseverar.
Si tú no perseveras, vas a perder tu salvación. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14, será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. ¿Qué tiene que ver con el evangelio que predicamos? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y eso es cuando Daniel habla en el libro, y hasta ahí llegó. ¿Qué tiene que ver Daniel? ¿Qué tiene que ver la imagen desoladora del profeta Daniel? ¿Dónde está esa imagen? ¿Dónde se va a poner esa imagen? En el templo. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con el templo en Jerusalén? Nada, nada. Es el centro de adoración del pueblo judío. Así que eso como antecedente, y ahora volvamos atrás para empezar a dar algunos detalles o algunas explicaciones. Como dije, este es el discurso del Monte de los Olivos, así se le llama, porque allí se dijo, frente a Jerusalén y al templo, camino a Betania va el Señor. Y fue pronunciado por lo menos unos 2 días antes de la crucifixión del Señor. Y como dije, ya sigue a todo aquello que habló el Señor contra los fariseos, los llamados Hagi, contra ellos, contra los fariseos. Y también el Señor anuncia en el capítulo 23 al final, que lo leímos, 37, 38, 39, el Señor anuncia o denuncia la ceguera, la ceguera de Israel. Esta ceguera de Israel, lamentablemente, y luego dirá de la destrucción de Jerusalén y de Israel, y perdón, del templo y de Jerusalén. Muy bien, así que el punto de partida del discurso del Monte de los Olivos está aquí en el versículo 37, lo explico ahora un poquito. El amor del Señor, primero que nada, resalta el amor del Señor, la preocupación del Señor. El Señor vino a su pueblo, Juan, el apóstol Juan dirá, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Y ahora el Señor dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados, etcétera. Y dice el Señor, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. Creo que esas palabras reflejan una compasión y un amor por el Señor, una preocupación por Israel, un amor por el Señor que fue desechado por Israel. Israel desecha a su Mesías, crucifica a su Mesías. Cuando Pilato le juzga a Israel, dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el año 70, Israel es invadido. Ya conocemos esa palabra, invadido. Y los romanos invaden y destruyen Jerusalén y destruyen el templo, aun cuando el que llegó a ser emperador, pero allí era general de los ejércitos, del ejército romano, Tito. Tito dio la orden a sus soldados, a sus ejércitos, no destruyan el templo, no destruyan el templo. Pero a la voz de que el templo estaba lleno de oro, los soldados destrozaron, robaron, quemaron, etcétera, etcétera. Y el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el año 70 de nuestra era. Y desde ahí Israel fueron esparcidos a través del mundo, casi por 2000 años. Volvió a ser nación, mayo 14 del año 48. Volvió a ser nación reconocida por las Naciones Unidas. Desde ahí. Y desde ahí que ha sufrido guerra tras guerra, guerra tras guerra, guerra tras guerra, porque el afán del mundo árabe es los judíos al mar, hay que echarlos al mar.
Ya usted conoce varias guerras que han habido. Una de las más grandes, la guerra de los 6 días. Golda Meir como la primer ministra, etcétera, etcétera. Y la historia es fantástica, en cierto modo, para quienes la hemos leído. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Israel? Muy bien, el amor del Señor no quisiste, fue rechazado. Cristo fue rechazado. No se olviden cuando hablamos de Juan. Pilato pone al Señor delante de Israel. He aquí vuestro rey. Y Jerusalén allí reunido, miles tal vez. ¿Qué es lo que dicen? No queremos que este reine sobre nosotros. No queremos que este reine sobre. Tenemos un rey, es César. Y crucifican al Señor. Y entonces el reloj de Dios se detiene. Así le llamó a alguien, un predicador, maestro, que escuché sus conferencias hace 50 años atrás. El reloj de las edades se llamaba. Y el reloj se detuvo. Y el tiempo con Israel se detiene. Y se abre un gran paréntesis, dicen algunos. ¿Cuál es el paréntesis que se abre? Al ser dejado Israel de lado, no deja de ser el pueblo de Israel. No, 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 sigue siendo su pueblo. Pero es puesto a un lado. ¿Por qué? Porque ahora nace la iglesia de judíos y gentiles convertidos al Señor. Formamos la iglesia. Y cuando la iglesia se complete, se irá de este mundo. Y entonces Dios volverá. O sea, el paréntesis termina o se cierra el paréntesis. Y entonces Israel o Dios volverá a tener trato con su pueblo Israel y el Señor vendrá. Así que, pero Israel en los tiempos que el Señor vino, el Señor les dice, no quisiste, yo actué, yo quise, yo hice todo lo necesario, quise cuidarte, quise protegerte, así como la gallina. Ustedes habrán visto, yo recuerdo cuando niño, sí, cómo los polluelos corrían a refugiarse debajo de la sala de su madre, la gallina tratando de defender a sus polluelos. El Señor usa esa metáfora, preciosa, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntaros? Como la gallina junta a sus polluelos bajo su sala y no quisiste. Uno puede tomar una aplicación aquí. Uno puede hablarle a aquellos que están perdidos. Yo puedo dirigirme ahora a los que no son salvos. Dios quiere salvar al pecador. Eso es lo que dice su palabra. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan o procedan al arrepentimiento. Dios quiere. Tú no quieres. Pero Dios quiere. Dios ama. Fue su amor que trajo a su Hijo al mundo. De tal manera amó Dios a Israel. No, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el amor de Dios soy salvo. Envió a su Hijo a morir por mí. Él quiso salvarme. No encontró nada bueno en mí, pero Él quiso. Él quiso. Él quiere. El pecador no quiere. Eso le dice a Israel, a los judíos, no quisiste mi protección, no quisiste mi salvación. Y los sufrimientos de Israel duran 2000 años ya. En este mismo versículo, ahora el 38, donde estamos, del Mateo 23 todavía, está aquí el abandono del Señor de su pueblo Israel. Aquí ya este es el último, esta es la última enseñanza pública de Cristo a Israel. Entre paréntesis, es la última enseñanza. No volverá más. Volverá y será apresado. Así que el Señor abandona y le dice a Israel, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. Vuestra casa os he dejada desierta. Pueden haber 2 o 3 explicaciones respecto a esta frase, vuestra casa. Vuestra casa podría ser el mismo Israel, la casa de Israel. Aún hasta la casa de Judá, de donde viene el Mesías. Vuestra casa os he dejada desierta.
Y otro grupo se queda con la explicación de que la casa sería el templo, vuestra casa, o sea, dejada desierta. El Señor cuando empieza su ministerio público, una de las cosas que hace es ir al templo y le llama, no hagáis de la casa de mi Padre, casa de mercado, el templo. El Señor abandona el templo, el Señor se va. ¿Vuestra casa se dejada desierta? Sí, el templo es dejado desierto sin la provisión de Dios. Israel será dejada desierta, tu casa y Jerusalén queda. Vuestra casa os he dejada desierta. ¿Desierta en qué sentido? Desierta sin el apoyo, sin la protección del Señor. Sea dejada desierta, el Salvador se irá a la cruz, ascenderá al cielo e Israel se queda sin su Mesías. Y nace la iglesia. Muy bien, el templo. Puede ser el templo, en cierto modo. Y para terminar este pasaje de Mateo 23, miro el reloj recién. El anuncio de su venida a Israel. El versículo 39, porque os digo, esto es lo último que el Señor está hablando a Israel. Primero, habla de la negativa, habla del rechazo de Israel por su Mesías, el Mesías, Cristo, el Cristo. Yo quise juntaros, pero tú no quisiste y no quisiste. El rechazo. Debido a ese rechazo, vuestra casa, dice el Señor, será dejada desierta, será desolada, y por años Israel, por año fue absolutamente desolada, viviendo allí tribus y tribus de un lugar y de otro, etcétera, etcétera, hasta que empiezan a volver, el movimiento sionista le han llamado, empezaron a volver. Vuestra casa os he dejada desierta. Y por último, el Señor le dice, porque os digo que desde ahora no me veréis más. Pero como si le vieron cuando... Sí, claro, pero el Señor dice, ya no estaré más con vosotros, ya no estaré presente como ahora. No me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a ser eso? Al final de la gran tribulación, el Señor viene. ¿A dónde viene? Al monte de los olivos. Ascendió al cielo desde Jerusalén, volverá al mundo, pisará la tierra y será en el monte de los olivos. Pondrá fin a la gran tribulación, pondrá fin al enemigo de Israel más acérrimo, el anticristo, pondrá fin a toda esa era para establecer su reino milenial. Así que, como dice otro pasaje, todo ojo le verá cuando él venga. No cuando le venga por la iglesia, no. Pero cuando él venga a la tierra con su iglesia, vendrá para salvar a Israel. Y verán al Hijo del Hombre, dijo el Señor en Mateo más adelante, en este capítulo 24, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, sobre la nube del cielo, con poder y gran gloria, con poder y gran gloria. Así termina. O esto es lo que introduce, estas palabras finales son las que introducen el capítulo 24-25 de Mateo. Y esto es lo que hace, estos pasajes que he tratado de explicar un poquito, es lo que produce en los discípulos una preocupación por lo que han oído. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndonos? Y entonces ahora vamos al discurso así llamado del Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos. Muy bien. ¿Qué es lo que llama la atención a los apóstoles?
le sugiero dos cosas. Una, el anuncio de la destrucción de Jerusalén y del templo. Y más adelante le llamará la atención a los discípulos porque preguntan por su venida. ¿Y de dónde sacaron eso? Bueno, porque el Señor lo dijo. No dirán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que hay dos cosas que llaman la atención de los discípulos. Por un lado está la destrucción anunciada por Cristo y también su futura venida, una futura venida. Por eso los discípulos preguntan lo siguiente. Le hacen bueno, debo leer primero el versículo 1, ¿verdad? Cuando Jesús salió del templo y se iba. Como dije, su enseñanza pública ha concluido y ahora va a regresar a Betania, pero se quedan en el Monte de los Olivos para una última mirada a Jerusalén y al templo. Y entonces los discípulos ahora le hablan al Señor. No sé qué los motivó. Tal vez la palabra, lo que el Señor dijo anteriormente, pero algo hace que los motiva a ellos a preguntarle al Señor. Como dije, tal vez podrían ser 3 preguntas o podrán ser 2. Y los discípulos se acercan al Señor. Primero, lo que hacen es mostrarles la grandeza del templo, como si el Señor no la conociera, ¿verdad? Y le dicen al Señor, se acercaron sus discípulos para mostrar, están en el, bueno, puede que vayan caminando hacia el Monte de los Olivos o ya están en el Monte de los Olivos, pero los discípulos lo que hacen es, se acercan al Señor y le muestran, le llaman la atención a los edificios del templo. Eso es lo que dice el versículo 1 del 24, ¿verdad? Maestro, le dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Tremendo bloque de piedra. Usted puede imaginarse por qué se demoraron años y años y no hay grúas, ¿verdad? ¿Cómo fue esa construcción? Años, 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 años. Entonces los discípulos le dicen al Señor, maestro, mira qué piedras, mira qué edificios, qué construcción tan sobresaliente tenemos. Como ya dije, Herodes el Grande fue el que la estaba construyendo. Y ahora el Señor responde a esta observación de los discípulos. Y la respuesta del Señor llamará o hará o producirá las preguntas de los discípulos. Yo casi me adelanto y no quiero enredarlos. Muy bien, la respuesta del Señor. ¿La respuesta a qué? La respuesta a la observación de los discípulos que le dicen al Señor, Señor, mira qué edificio, mira qué piedra, mira qué construcción que tenemos. Y el Señor le responde, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo, amén. La palabra de cierto, amén. De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 2 del Mateo 24. Eso es lo que le dijo el Señor. Eso fue todo lo que le dijo el Señor. Todo, pero eso que le dijo el Señor trae preguntas de los discípulos y trae, por supuesto, una respuesta tan larga que abarca los capítulos 24 y 25 de este libro. Respondiendo, el Señor le dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Todo sería destruido. Como ya expliqué, Tito rodea, hay una revuelta en Jerusalén, hay una oposición muy grande como hoy la vemos, lamentablemente en Ucrania, y hay un ejército invasor que es Roma, y algunos judíos
Ustedes conocen Masada, han oído hablar y de la defensa, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor le dice, no quedará piedra. Entonces todo fue destruido por el general romano Tito, que después llegó a ser emperador de Roma. Y entonces ahora los discípulos quedan asombrados. Asombrados por lo que el Señor les dijo, muy asombrados. No entienden, uno diría, no entiendo nada lo que dijo el Señor. No me cabe. ¿Por qué el templo? Mira el templo, ¿cómo va a destruirse ese templo? Ucrania tiene unas construcciones bellísimas. Hace unos días atrás, empecé a buscar en YouTube una ciudad, Kiev y otras ciudades preciosísimas, construcciones antiquísimas, reliquias, realmente. Bueno, alguien dirá, ¿cómo va a ser destruido esto? Pero fue destruido. Fue destruido. Conocí el Palacio Cousiño en medio del Parque de Lota antes del terremoto del 60. Era un niñito. Precioso. Estaba ahí como exposición. Uno podía entrar, ver la platería de plata, todo, o sea, la cuchillería, todo eso de plata, todos los platos preciosos que tenía la familia Cousiño. Existe todavía un palacio parecido en Santiago. Pero este estaba en medio del Parque de Lota. Lo más lindo, el Parque de Lota. Y como yo nací en Lota, entonces conocía el parque muy bien. Podíamos entrar en cualquier momento. Y sabe, para el terremoto del 60, quedó tan mal, mucha grieta, que decidieron destruirlo. Y se terminó ese palacio tan atractivo, tan bella construcción, con tantas cosas en su interior. Precioso, precioso. Sí, eso pasó con el templo. Una bellísima construcción. 40 años después que el Señor dijera esto más o menos, fue destruido. Y la ciudad absolutamente arrasada. Y los judíos todos huyendo a diferentes. No era la primera vez que huían. Bueno, la pregunta de los asombrados discípulos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, por eso algunos dicen que son una sola pregunta. La señal de tu venida y del fin del siglo. O sea, la venida va apegada al fin del siglo. ¿Qué es el fin del siglo? Primero que nada, entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo y de Jerusalén. Esas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? Mateo no trata de la destrucción del templo pero de Jerusalén, pero sí Lucas 21, pero no leo allí. Pero fue destruido el año 70. ¿Cuándo serán estas cosas? Estas cosas es la destrucción del templo y de Jerusalén. Ellos quieren saber, ¿cuándo va a ser eso? El Señor no le dice cuándo. En Lucas dice cuando veáis Jerusalén, etcétera, rodeada de ejército, etcétera. Y luego quieren saber de la venida del Señor a establecer su reino y con ello termina una era, Aion. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá de tu venida y del término de una época? Termina una era. Claro, termina la era de la iglesia. Ya habrá terminado antes. Los discípulos quieren saber señales, quieren saber qué señales habrán antes para darnos cuenta cuándo. ¿Qué señales? Por eso que Mateo 24 y Mateo 25 es tan recurrente
en muchos enseñadores, creo que están equivocados muchos, algunos, en el sentido de decir, mire las señales de que la venida del Señor está cerca. Bueno, uno podría mirar eso, por supuesto. Y el Señor hablará de guerra, de rumores de guerra, de peste, hablará, y ya somos expertos en epidemia, y somos expertos en terremotos, y ya somos expertos en guerras. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, creo que yo estaba por nacer o nací un poquito después. ¿Cuándo terminó la Guerra Mundial? 45 parece. Por ahí, año 45. Pero me leí 3 tomos completos de la Segunda Guerra Mundial, de un tremendo libro. Hace años. ¿Cómo no, cómo lo digo? No es difícil que algo se termine. No es difícil. Después de la Segunda Guerra Mundial se separa Europa, ¿verdad?, en dos. Se construye un tremendo muro de separación. Alemania queda dividida por el muro y parte de Europa, por supuesto. Y cuando yo visité una vez Alemania, fuimos al Arco, fuimos a y nos dijeron, aquí estaba el muro. Ya no estaba el muro. Había desaparecido, habían jardines ahora, pero el precioso arco, aquella puerta de Brandenburgo todavía está, o estaba, no sé, creo que todavía está. Y uno dice, ¿aquí estuvo? Sí, aquí estuvo. Hay catedrales que se conservan, hay otras que han caído, hay grandes edificios que han caído, y el templo de Jerusalén cayó. Entonces la pregunta de los discípulos es, ¿qué señal habrá? ¿Quieren saber de la destrucción del templo? Ya dije suficiente, pero ahora quieren saber de la venida del Señor, porque él habló de su venida en el versículo 39 del capítulo anterior. No beberéis más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por lo tanto, los discípulos oyeron de una pronta venida del Señor. No saben a qué. Piensan en ello, Israel. Y sí, el Señor lo dice que es para Israel. No está hablando de la iglesia. Y entonces el Señor comienza la respuesta con una gran advertencia. Por eso dije que iba a llegar hasta por ahí, más o menos, para introducción. Mire, antes de empezarle a dar señales que ellos piden, antes de darle más revelación, lo primero que el Señor hace por varios versículos es advertirle. ¿De qué? Respondiendo Jesús le dijo, versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿No es interesante, hermanos? ¿No es interesante? Una de las cosas que más ha proliferado en este mundo hace ya bastante tiempo es el engaño. Hay miles de engañadores. Hay religiones absolutamente falsas y heréticas. Y lo más triste sería que un creyente perdiera su tiempo, al menos que quiera estudiarlas, para tener un mejor conocimiento de ellas, que es lo que yo hice hace años. Conocer las doctrinas extrañas, las más conocidas, por así decirlas, y yo saber cuándo nacieron, por qué nacieron, etcétera, etcétera. Y si me topo con alguno de ellos, poder decirle cómo nacieron y los engaños que tienen. Pero lo más triste es ser engañado por una falsa doctrina. Comienza entonces el Señor diciéndole, Jesús les respondió, les dice, mirad que nadie os engañe. Es una advertencia que tenían que aprender. Los discípulos y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a tener discernimiento. Tenemos que realmente saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Ese es uno de los grandes males que ha corroído a la iglesia. Se levanta cualquier, no lo califico, pero se levanta cualquier pseudo predicador, pseudo profeta,
pseudo y se llama de esta manera y se llama rabino por aquí o se llama de otra manera y se llaman apóstoles, se llaman, así, se llaman, sí, apóstoles, se llaman obispos, se llaman, de todas maneras, y atraen a multitudes. El mundo está lleno de eso, hermanos. Mire, la tecnología es excelente y damos gracias por ello. Pero si uno se mete a YouTube y empieza a buscar, se va a encontrar con una serie de profetas que no lo son, de predicadores que salieron de cualquier parte y que hablan y hablan y hablan, y lo peor es que la gente le cree. Eso es lo peor. Eso es lo más triste, que la gente traga. Oh, así me dijo una niña joven, bueno, casada, que conocí. Se dijo haberse convertido, no en esta ciudad, y estaba en un velatorio y yo prediqué. Y entonces ella me dijo, ¿usted conoce al rabino tanto? No, le dije yo. Escúchelo, es muy bueno, él dice mucho, yo creo. Pero ¿y tú no eras creyente? Sí, pero él está... Ah. Entonces uno se da cuenta que realmente no hay solidez, hermanos y hermanas. No hay solidez. No hay fundamento. A veces es muy frágil el fundamento. Se imagina una casa que usted construya, no tiene fundamentos. Es como la historia que el Señor contó del que cantamos el coro, el sabio y el necio, ¿verdad? Que uno construye la casa sobre la roca, pero otro la construye. Así es todo aquel, dice el Señor, que no obedece sus palabras. Así que ahora los minutos que me restan, que ya no son muchos, iba a llevarlo a la falsa enseñanza alguna, pero así que el Señor lo primero que hace es, a la pregunta de los discípulos discípulos se preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo, siglos, ¿hay una época o era? ¿Cuándo será el fin de la era? De esta era que estamos viviendo, para que empiece otra nueva, que será el milenio. Y el Señor lo primero que hace es advertirle, tengan cuidado, hermano, voy a ser majadero, pero tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con lo que oye, o perdón, con lo que lee. Ahí se han escrito una cantidad de libros. Uf. Compre por autores, pregunte. ¿Tal autor es confiable? ¿Estoy escuchando tal predicador es confiable? Esa es la pregunta que me hacen a menudo. A veces no lo conozco, entonces parto y lo escucho. Tengo que escucharlo para responder. Y si hay pregunta por un autor, tengo que buscar un libro y tratar de leerlo y mirar si realmente están diciendo lo que la Escritura enseña. Y entonces ya creo que me queda muy poco. Así que el Señor dijo, el versículo 5 de Mateo, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Hace poco, no hace tanto tiempo, apareció en Israel un pseudo Mesías que fue rechazado por el sector más ortodoxo de la iglesia, de la religión judía, diciendo que él era el Mesías. Sí, han venido algunos. Y otro que no dice que son el Mesías, pero traen una doctrina que tiene que ver con el Mesías. Tenemos la palabra de Dios, hermanos. Tenemos la palabra de Dios. ¿Y qué hay que hacer con la palabra de Dios? Hay que estudiarla, hay que investigar, hay que ir a uno y otro autor. No le digo cuánto tengo que consultar yo para poder enseñar algo. ¿No estará equivocado él? Hoy día, como vuelvo a insistir, hay muchos autores y muchos mensajeros. Muchos vendrán en mi nombre, dijo el Señor, muchos, y a muchos se engañarán. Es cierto. Vendrán en mi nombre, se arrogarán sobre sí. Estos falsos profetas o falsos maestros se arrogan el nombre. Estoy hablando, el Señor me dijo, recibí una revelación del Señor y el Señor me dijo esto y esto otro. Esto en mi nombre vendrán en mi nombre sobre la base del
nombre mismo de Cristo. Hermano, los engañadores advertido, hay varios en la Escritura. Solo le cito, hace poco hablé de 1 Corintios 15, ¿recuerda? Muy bien, qué bueno que recuerda. ¿Qué dijo el Señor en 1 Corintios 15? Pero está hablando de la resurrección, va a hablar de la resurrección, habla de la resurrección de Cristo. Y todo el capítulo 15 tiene que ver con la resurrección de los muertos. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo? Dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. ¿Cómo? ¿Cómo hay algunos entre vosotros? ¿Entre quiénes? La iglesia en Corinto. O sea, la iglesia en Corinto están apareciendo falsos maestros que están enseñando una falsedad, una herejía. No hay resurrección de muertos. Eso es 1 Corintios 15. ¿Qué de Gálatas? Gálatas, Pablo dice a los Gálatas, estoy maravillado, estupefacto, diría uno. No puedo creer de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuánto evangelio oye usted por ahí? O lo que menos oye a veces es el evangelio. Eso no es alabanza, dijo un predicador, y estoy de acuerdo con él, de los predicadores que me gusta escuchar y que pone el dedo en la llaga generalmente. Ahí están cantando toda la hora o 2 horas, puro cantar y bailar y una serie de cosas más. Y la palabra de Dios por ningún lado. ¿Eso es adoración? Dice él. No, más bien parece una disco, dijo. Estoy citándolo nomás, ¿eh? Parece una disco. No sé cómo será la disco. Pero así dijo él. Gálatas dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. O sea, no puedo creer. Y eso es lo que ha pasado. No puedo creer que el hermano o la hermana, no puedo creer que esos hermanos se hayan alejado para seguir otra cosa. A los tesalonicenses es lo que yo pensaba leer hace una semana atrás, pero todavía no parece. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, 2 Tesalonicenses 2, el Señor Pablo le escribe a los tesalonicenses, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover no os dejéis mover fácilmente, dice, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Así fue traducido en nuestra Reina Valera. Lamentablemente, creo que el original es no ha llegado, pero se tradujo está cerca la venida del Señor. No, sencillamente no ha llegado, y se refiere a la venida de Cristo a la tierra. No ha llegado. Pero ellos estaban conturbados. ¿Cómo? Y el apóstol advierte, aunque nosotros mandáramos una carta, no la crean. No la crean. O cuando le dice si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente, o nosotros, sea anatema. Mire, Pedro, el apóstol, en su segunda epístola dice, por ejemplo, por nada estéis, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Mire, herejías destructoras y encubiertamente, herejías, perdón, y que negarán al Señor que los resucitó. Negarán al Señor que los resucitó. El apóstol Juan, no escribí todos los textos que habla, no los leí todos, o sea, los leí todos, pero no todos para decírselo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oh.
Iba a resumirle algo, pero ya no, me pasé casi 5 minutos. Hermanos, que esto sirva como base para poder estudiar y entender Mateo 24 y Mateo 25. ¿Cómo nació Mateo 24 y Mateo 25? Estos dos grandes discursos, o sea, un solo discurso, perdón, que nosotros lo tenemos en 2 capítulos y que se llama el discurso del Monte de los Olivos. Como dije antes, esto tiene que ver mayormente con Israel y no con la iglesia, pero la iglesia podemos aprender muchísimo al estudiarlo. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, bendito Señor, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Recordamos las palabras de nuestro Salvador allí en Jerusalén. Son sus últimas palabras públicas allí en el templo. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedrea a los que te son enviado. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo su ala? Y no quisiste. Jerusalén, Jerusalén. Padre eterno, nuestro Señor derrama lágrimas sobre Jerusalén. No saben realmente, no saben realmente lo que están diciendo cuando dicen su sangre sea sobre vosotros, su sangre, la sangre de Cristo o su sacrificio. Somos responsables, dicen ellos. Señor nuestro, te rogamos que bendigas tu evangelio, que tu evangelio glorioso, único, verdadero, sea predicado, que los hermanos que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio y de enseñar tu palabra, seamos realmente profundos, estudiosos, que podamos nuestro Dios conocer mejor tu libro y enseñarlo al pueblo de Dios, y que cada hermano y cada hermana realmente nos preocupemos de conocerte más y más y más, de que la verdad tuya se afiance más fuerte cada día y podamos distinguir lo falso de lo verdadero. Ayúdanos, Señor. Bendice a la iglesia. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.